Vamos a dar inicio formalmente a nuestra tertulia con el profesor Eric Torrico. El profesor Torrico ha accedido a tener este espacio con nosotros. Esta tertulia del día de hoy la estamos coordinando con la profesora Andrea Alemán y la Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Comunicación. Asimismo, se están sumando a la tertulia estudiantes de otras asignaturas: análisis transdisciplinario 1, seminario de grado 1, seminario de grado 2, y entiendo también que algunos estudiantes de San Simón han sido invitados por el profesor Pedro Luis López. Agradezco también la participación de los profesores que se han sumado a esta iniciativa: Carola Centeno, Pablo Bustamante, Pedro Luis, Andrea, a quienes también les doy la bienvenida. Pero sobre todo, quiero dar la bienvenida al profesor Torrico. El profesor Torrico es una persona que ha destacado en este tiempo en el país por su producción intelectual en el campo de la comunicación. Estoy compartiendo en este momento su currículum. Él es doctor en comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. No se ve el currículum. Ok. Gris. Está en gris. Lo voy a ir leyendo de todas formas. Es director académico del área de posgrado en comunicación y periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Comunicación democrática en la Fundación UNIR. Docente investigador de la carrera de Ciencia de la Comunicación en la Universidad Mayor de San Andrés, columnista en la agencia de noticias Fides, expresidente de la Asociación Americana de Investigadores de la Comunicación, expresidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística. Ya ha publicado diversos libros, entre los que hoy tenemos el texto que vamos a poder compartir. Dicho esto, simplemente quiero explicar la dinámica de la tertulia. Vamos a iniciar con una exposición del profesor Torrico, que básicamente va a servir para colocar el tema, pero lo más interesante es el diálogo que podamos tener con él a partir de este subtexto. Entiendo que a la mayoría de ustedes se les ha facilitado el material con carácter previo para que lo pudieran revisar y a partir de ello puedan tener este diálogo con el profesor Torrico. Las tertulias se caracterizan básicamente por esto. Son actividades antiguas, sobre todo en la época de la colonia. Aquí en Latinoamérica fueron espacios no solo de debate y discusión de ideas, sino incluso fueron los espacios donde se generaron muchas de las ideas libertarias. Entonces, la importancia de las tertulias son o vienen por este lado de que son espacios abiertos de diálogo, de intercambio de pareceres alrededor de un tema de interés común. Dicho esto, entonces voy a ceder la palabra a Eric, sino antes agradecerle una vez más toda su buena predisposición e interés de estar este día con nosotros. Recordar a todos que la dinámica es que pueden ir haciendo a lo largo de la exposición sus preguntas por el chat para que lo revisemos luego, pero lo más importante, una vez que concluya el profesor Torrico, pueden tomar la palabra solicitándolo por el chat para tener un orden de participación y en ese momento recién les pediremos que activen sus cámaras para que podamos visualizar con quiénes estamos hablando. Mientras no tomemos la palabra, les voy a agradecer que tengamos las cámaras apagadas para facilitar también el tema de la conexión y disminuir la carga acá, que a veces complica un poquito. Dicho todo esto, entonces, estimado Eric, te doy la palabra y una vez más te doy la bienvenida. Gracias.
Hola, Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también ahí los compañeros docentes, a todos los estudiantes que están participando de esta actividad que me parece muy interesante, muy provocadora, porque sí hace falta que tengamos este tipo de encuentros para poner sobre la mesa algunas ideas, discutir posibilidades de pensar en nuestra carrera y ver a veces algunos matices que se nos pueden pasar mientras estamos haciendo nuestros habituales ejercicios intelectuales en clase. Lo que me interesa es que nos situemos en el lugar donde estamos, en el lugar donde somos, que en términos relativamente amplios es América Latina, porque eso nos puede permitir hacernos una idea propia y por lo tanto diferente, no solo de la comunicación, sino de todos los fenómenos que vivimos en la realidad social. América Latina ha comunicacional desde hace bastante tiempo. Sin embargo, no se le da, por lo general, el espacio suficiente, el espacio necesario a esta contribución, a este pensamiento, en los estudios que se llevan a cabo en más de 1.500 carreras y facultades de comunicación que hay en la propia región. El pensamiento comunicacional latinoamericano está todavía siendo marginalizado, es infravalorado, no se lo llega a examinar con detenimiento, no se llega a aprovechar todo el potencial que tiene para, como decía, pensarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo empieza esto? Eh, si bien tenemos prácticamente desde que se dieron los primeros movimientos independentistas, anticoloniales, ya en el propio siglo XVI, tenemos muchas ideas de orden libertario y eso se va trabajando hasta que se consigue la creación de las repúblicas a lo largo, sobre todo, del siglo XIX, inclusive en algunos casos hasta principios del siglo XX. Bueno, si bien teníamos en todo ese lapso un pensamiento emancipatorio, un pensamiento crítico, por lo tanto, crítico de las circunstancias que estaba viviendo la región, es recién hacia mediados del siglo XX que empieza a estructurarse lo que se puede considerar un pensamiento teórico. Lo que teníamos antes se clasifica como un pensamiento social. ¿Por qué esta diferencia? Porque el pensamiento teórico se caracteriza, por una parte, por la utilización, aplicación y desarrollo de conceptos. Pero estos conceptos además son estructurados, no son conceptos sueltos, aislados, que no tienen que ver unos con otros, sino que se van tejiendo redes conceptuales, sistemas de pensamiento organizados, y eso es algo que no se tenía previamente de esa manera. Otro elemento que caracteriza al pensamiento teórico es el recurso a procedimientos de investigación. Entonces ahí tenemos concepciones metodológicas, tenemos modos de recoger, de procesar, de analizar información empírica, concreta. Por lo tanto, el pensamiento teórico se va nutriendo de ese conocimiento que se logra a partir de la investigación, que es algo que tampoco se tenía previamente. Algo que sí se recoge en el pensamiento teórico, que más o menos se desarrolla desde los años
60, en el caso de la comunicación, es el enfoque normativo. Y esto es algo que ha de caracterizar al trabajo que hacen los intelectuales latinoamericanos. ¿A qué se refiere esto? A que no solamente en el quehacer teórico en América Latina se hace una descripción de lo que está aconteciendo, no se muestra cómo son los procesos, sino que también se plantea que o sea, se va prescribiendo aquello que resulta deseable. Y eso es algo que hemos recogido de la enseñanza de quienes desarrollaron pensamiento social al pensamiento teórico, ¿no? Y bueno, ese ha de ser un rasgo clave del trabajo de los pensadores, de los intelectuales latinoamericanos en las diversas áreas del saber. Por lo tanto, quienes han trabajado también en relación a la comunicación han asumido esta misma manera de hacer ciencia, de hacer conocimiento, de hacer teoría. Y es lo que me interesa que podamos eso es lo que tenemos que conocer, que evaluar, que valorar, que contrastar con las otras visiones que hay para definir tomas de posición propia. ¿Cómo es que la comunicación existe, se vive en América Latina? ¿Cómo es que está en algunos casos condicionada por concepciones que vienen de otro tipo de realidades que probablemente no se ajustan en un 100% a las peculiaridades de la propia religión? ¿Y cómo es que podemos entonces delinear otros caminos para desenvolvernos en la comunicación? En muchos casos la teoría, y estoy pensando en las carreras universitarias, es como que vista peyorativamente, ¿no? La teoría suele ser presentada o recibida como una carga muy pesada, como una lectura tremendamente aburrida y como un conjunto de conceptos y de autores que parecieran no tener ninguna vinculación práctica con la realidad inmediata. Entonces, esto también es lo que tenemos que resolver, porque si queremos avanzar en el conocimiento, indispensablemente tenemos que trabajar con la teoría. No puede haber investigación al margen de la teoría. Solo la teoría nos da un cimiento para aproximarnos a la realidad. Solo la teoría nos permite entender los hechos de esa realidad, darles una explicación, darles un sentido y también la teoría nos permite ser capaces de decir algo nuevo sobre esa realidad, o sea, describirla, explicarla, interpretarla de maneras innovadoras y también gracias a las teorías que podemos avanzar en el diseño de nuevas posibilidades de intervención sobre la realidad. Entonces, si combinamos estas dos cuestiones, la importancia de la teoría más los elementos que de teoría tenemos en nuestra propia región, creo que tenemos un potencial muy grande para lograr no solo impulsar el desarrollo de nuestra especialidad, sino para
incidir en transformaciones que pueden ser inclusive de fondo. ¿Qué tenemos en el campo de la comunicación visto desde la teoría? Tenemos, creo, una predominancia de unas miradas que vienen de otros mundos, para decirlo gruesamente. ¿Dónde ha nacido la teoría comunicacional que todavía nos maneja, entre comillas? Ha nacido en una realidad particular que ha sido la estadounidense, y frente a ella, unos años después, aparece otra corriente significativa, que es la corriente europea, que tampoco, por lógica, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver con nuestra propia peculiaridad, con nuestra propia circunstancia histórica. Eso es más o menos lo que pongo en una parte de este artículo que ustedes tienen a su alcance. Tenemos una corriente teórica que, que es una corriente pragmática, que es la estadounidense. ¿Por qué es pragmática? Porque está interesada en conseguir resultados gracias a la aplicación de la comunicación. Ahí viene toda la línea de los efectos, ¿no? La preocupación por los efectos, por conseguir efectos, consecuencias, impactos. O sea, todo aquello que tiene que ver con esas materias se puede inscribir de manera así muy global en la corriente pragmática. Entonces, esa comunicación tiene una concepción más bien unidireccional, le da mucho valor al emisor, el receptor es simplemente un destinatario sobre el cual hay que actuar, sobre el cual hay que intervenir para que piense, para que se conduzca de una determinada manera esperada. Eso es lo que, por ejemplo, se ve con mucha facilidad en la publicidad en particular, en el marketing, ¿no? En toda la línea de comunicación corporativa o lo que le llamemos, está básicamente inscrita en la corriente pragmática. En el caso de la corriente europea, lo que tenemos es más bien una visión crítica. Y es crítica de lo pragmático, porque lo que dice en líneas igualmente muy generales, la corriente crítica, es que la comunicación está siendo usada para manipular a la gente, para enajenarla, para despersonalizarla, para cosificar. No sé, por ejemplo, varios de los análisis de los últimos años en el campo del género que muestran cómo la mujer es objetualizada, ¿no? Sobre todo de nuevo por la publicidad, podría tener bastante que ver como una ilustración de lo que es la corriente crítica. Y estas dos corrientes, la primera que se empieza a desarrollar en los años 20 del siglo pasado, ¿no? La estadounidense, la pragmática. Luego, ya desde los años 30 prácticamente, pero con más fuerza desde la siguiente década, desde la del 40, aparece la corriente crítica con inspiración marxista, pero que no es estrictamente marxista. A esas dos corrientes se suma lo que yo presento en el artículo como la corriente crítico-utópica, que es la latinoamericana, que se empieza a estructurar desde los años 60 del pasado siglo, ¿no? Y aquí, a ver si logro mostrarles. Bueno, este es el libro, creo, fundamental de este. Es el libro del profesor Antonio Pascual, Comunicación y Cultura de Masas. Pascual fue el pionero en la reflexión cuestionadora de la manera pragmática de pensar la comunicación. Y luego vamos a tener una interesante y larga serie de otros intelectuales latinoamericanos con una posición destacada, privilegiada para el boliviano Luis Ramiro Beltrán en ese marco, que fueron
contribuyendo con una serie de análisis, de ideas y de propuestas que le dieron a la comunicación otro perfil. Entonces, podemos decir que en las teorías comunicacionales hay esas tres grandes corrientes hasta el momento, ¿sí? Pero la última, la latinoamericana, como ya les comenté, es generalmente muy poco conocida. Y la que prevalece es la pragmática. La corriente crítica ha entrado un poco en desgracia en los últimos años, a partir de los diferentes acontecimientos políticos que ha vivido el planeta, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, con la caída de los países de la Europa socialista, con la globalización tecnológica, con la mundialización cultural y todo aquello. Y en América Latina también en los últimos años, con los llamados, entre comillas, gobiernos progresistas, se ha intentado, al parecer, aunque en mi criterio de muy mala manera, ¿no?, reintroducir algunos elementos críticos, sobre todo en la política, pero eso no ha sido bien encaminado y tampoco ha sido conducido apropiadamente en el campo intelectual. En la comunicación lo que hemos tenido es un reflotamiento más bien de prácticas de orden autoritario que querían controlar los procesos mediáticos y las corrientes de opinión ciudadana, por ejemplo en Bolivia, ¿no?, a partir de un discurso presuntamente izquierdista y descolonizador inclusive. Bueno, pero más allá de eso, lo que tenemos entonces es que en América Latina se ha ido eh, haciendo una acumulación de planteamientos teóricos sobre la comunicación, unos que han cuestionado los modos en que esta comunicación es por corrientes extrarregionales, pero también se ha dedicado la corriente latinoamericana a ver cómo se hace comunicación, por ejemplo, desde las bases sociales. Tendría que hacer una comunicación para que pueda ser participativa, para que pueda ser democrática, para que respete al ser humano que participa en cada uno de los procesos. Y por eso digo en el artículo que extraer del conjunto de ideas de los pensadores latinoamericanos algunos aspectos que pueden llegar a constituir lo que ahí anoto como una episteme propia, o sea, como un modo propio de conocer la comunicación y por lo tanto como un modo propio de llevar adelante los procesos de comunicación. ¿Qué aspectos tenemos ahí destacados? Por ejemplo, el diálogo. A diferencia de lo que dicen las otras corrientes, que la comunicación es más bien un proceso verticalista, en América Latina, en el plano normativo, hay una predominancia de la preocupación, del interés por el diálogo. Y esto nos lleva a la participación. Y esto nos lleva al reconocimiento de los derechos del otro, al reconocimiento del otro y por lo tanto a la interculturalidad. O sea, todos estos elementos y estos conceptos que van apareciendo desde los años 60 y se han seguido trabajando en todo este tiempo, hacen entonces lo que se puede considerar una perspectiva latinoamericana. ¿Cuánto esta perspectiva está teniendo significación en los procesos reales de la comunicación? Creo que todavía bastante poco. A veces se piensa que estas maneras más humanizadas de hacer comunicación solo sirven para los pequeños grupos, solo sirven para experiencias en comunidades rurales o algo por el estilo. Y más extendidos, los procesos masivos e inclusive los procesos actuales tan intensificados en el último tiempo que usan las redes virtuales, están siendo básicamente conducidos
por un concepto instrumental, por un concepto vertical. ¿Cuánto de participación hay en el Facebook, por decir algo, cuando mucha gente lo único que hace es poner un me gusta a un mensaje? O cuando simplemente en el WhatsApp se pone a compartir algo que le ha llegado, a veces acríticamente, ¿no?, a sus conocidos, a sus grupos. ¿Eso está horizontalizando la comunicación realmente? Habría que preguntarnos, ¿no? Es verdad que somos, gracias a la Internet, todos productores y usuarios, productores y receptores, emisores y consumidores. Es verdad que se ha democratizado la comunicación y que la información se ha expandido globalmente. Bueno, hay cuestiones que se las tendría que mirar todavía con la lupa. Y a esto, en una forma, el modo latinoamericano de definir la comunicación. Entonces, lo que necesitamos es intentar acercarnos más, o sea, con más detenimiento, con más interés a toda esta ya larga historia que tiene el pensamiento teórico comunicacional, que además es un pensamiento teórico crítico, porque ha estado acompañando las diferentes utopías a las que se ha venido, voy a decir, sumando la comunidad latinoamericana durante su historia, ¿no? Desde nuestra utopía de la independencia, primero la independencia frente a la colonia, en nuestro caso la colonia hispánica. Luego, cuando ya se consigue la república, se tiene otras utopías. Una fundamental es la utopía del desarrollo, porque seguimos considerándonos y siendo considerados países, para decirlo amablemente, como se habla en la ONU, en vías de desarrollo, ¿no? O en casos más dramáticos, se nos define como países desarrollados. Y la otra utopía que ha aparecido, por lo menos desde los años 80, es la utopía de la democracia. Necesitamos ser sociedades democráticas. Aquí en el país, por ejemplo, aparentemente habíamos avanzado mucho en eso, pero varios de los hechos de los últimos meses inclusive nos han mostrado que la democracia sigue siendo algo por conquistar. Y a esto, en el plano teórico, en el caso de la comunicación, hay que sumar esto que está apareciendo en la diapositiva, eh, una otra utopía, que es la utopía de la decolonización. Este es otro tema amplio que podríamos tratarlo si hay oportunidad en otro momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Con la independencia y la creación de las repúblicas, nuestros países se han descolonizado, o sea, se han emancipado políticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que han dejado de tener gobiernos foráneos, con ejércitos foráneos metidos en nuestro propio territorio, con gente que esté decidiendo por nosotros, ¿sí?, en nuestra propia casa. Eso cambió. Pero ¿qué se ha quedado? Se han ido los conquistadores, los colonizadores, pero se ha quedado su mentalidad. ¿Sí? A esa mentalidad de una dominación interna que ha generado lo que se conoce como el colonialismo interno, que está atravesada por una lógica de discriminación racial, de jerarquización social dentro de los países, entre los países y entre los continentes, es lo que se le llama colonialidad. O sea, la colonialidad es la herencia del colonialismo. Y por lo tanto, la nueva utopía en la que se está trabajando en América Latina, y lo estamos haciendo en comunicación ya desde hace unos 15 años con un grupo interesante de colegas de varios países de la región,
es la decolonización. O sea, ya no es descolonización, le quitamos la S, ¿no? Estamos hablando de decolonializar la vida y, por lo tanto, dentro de ella, de decolonializar la comunicación. Entonces, América Latina ha venido aportando una serie de planteamientos sobre la circunstancia histórica general que ha estado viviendo y eso mismo ha repercutido con significativa fuerza en el campo de la comunicación y lo sigue haciendo. Entonces, el desafío es conocer más y mejor lo que América Latina ha hecho y está haciendo en el plano del pensamiento sobre la comunicación, integrar todo eso en nuestros estudios, en nuestras bibliografías, en nuestras clases, en nuestras discusiones, en nuestra práctica profesional y obviamente también en nuestra cotidianidad comunicacional. Bueno, no sé si esto sirve para dar un poquito más de marco a lo que está planteado en el artículo. Y bueno, estoy atento entonces a sus comentarios, preguntas, posiciones. Gracias por Gracias, escuchar. gracias, Eric. Entonces, a partir de ahora, abrimos el espacio para escucharnos, para escuchar las consultas, inquietudes que pudieran tener. Lo podemos ir haciendo por el chat a través de enviar la pregunta para leerla o podemos solicitar tomar la palabra activando la cámara y hacer la consulta y la interacción directamente con el profesor Torrico. Así que ustedes son quienes tienen ahora el espacio y la oportunidad de dinamizar esto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Buen día. Adelante, por favor, Andrea. Bien, gracias. No, quisiera agradecer primero a Eric por la presencia, por toda la charla que nos ha dado. Con la sociedad científica hemos también podido apreciar el artículo que habla, ¿no? Justamente del desarrollo de la comunicación acá en Latinoamérica. Hay algún tema que trabajamos mucho en la Católica de Cochabamba y sé que también tal vez en la Católica de La Paz a veces hemos tenido algunos conflictos, ¿no? En relación de cómo abarcar teóricamente la comunicación, ¿no? Nosotros sí creemos que hay teorías latinoamericanas y las eh, tomamos bastante en cuenta al momento de realizar los estudios en comunicación social, pero también contamos con la transdisciplinariedad, ¿no? El pensar que la comunicación social también es vista desde distintas disciplinas. En ese sentido, ¿cómo sería la mirada desde los paradigmas de la comunicación social apoyado a lo que sería la transdisciplinariedad? Gracias, Andrea. Entre paréntesis, digo, me alegra que cuenten con una sociedad científica, ¿no? Porque tenemos que ir formando los nuevos cuadros del conocimiento en nuestra especialidad en el país y el trabajo que ustedes pueden hacer es muy valioso, determinante, me parece. Creo que hay que pensar en algunos otros conceptos. A mí no me gusta mucho avanzar, digamos, hacia esta idea de lo transdisciplinario porque es muy compleja. A ver, lo primero que tenemos es, lo típico tradicional es lo unidisciplinar o lo monodisciplinar, ¿no ve? Eh, por decir algo, solo queremos entender la comunicación desde la comunicación.
lo que evidentemente es insuficiente, y por lo tanto hay que hacer algo más. Damos un pasito más y tendremos la bidisciplinariedad. Es, por ejemplo, lo que el profesor Miquel de Moragas, un español que es como Luis Ramiro Beltrán fue en Bolivia, Moragas lo es en España. Él dice que al menos para lograr captar mejor lo que implican los procesos de comunicación, debemos acercarnos a ellos con análisis bidisciplinarios, porque eso ya nos ayuda a tener una perspectiva adicional, por decir algo. O sea, si nos acercamos desde la comunicación y la política, algo lo vamos a poder entender mejor que solamente desde la comunicación o solamente desde la política. Luego tenemos la opción multidisciplinaria. Ya implicaría el acercamiento a un objeto de estudio desde al menos tres disciplinas. Pero aquí hay un problema, ¿no? Suele ocurrir que cada una de las disciplinas se acerca por su cuenta, ¿sí? O sea, es como que hacemos un equipo multidisciplinario. Entonces tenemos un economista, tenemos un comunicólogo, tenemos un politólogo. Y cada uno hace aportaciones especializadas, pero no necesariamente se logra una sinergia. Damos un paso más y tenemos la interdisciplinariedad. Esto supone que entre varias miradas disciplinarias se logre desde la construcción del objeto común de estudio. Pero esto implica al mismo tiempo que cada uno de los participantes en este proceso tenga la posibilidad de mirar ese objeto de estudio no solo desde su propia disciplina, sino también desde algunas otras. Entonces, ahí nosotros necesitamos salirnos de la sola comunicación, transitar un poco entre disciplinas, ¿no? Pero construir el conocimiento ya de manera articulada. La transdisciplinariedad es, digo, más compleja porque es como una intensificación, ¿no?, de la interdisciplinaridad. Supondría la capacidad de cada quien de desplazarse de su propia disciplina a casi cualquier otra, pero con la misma solvencia con la que se mueva en la suya. Y yo no sé si eso es muy realista, por eso les digo que tengo algo de cuidado en el uso de este término. Me parece más próximo a lo que podemos hacer la interdisciplinariedad. Incluso hay colegas que están hablando de la postdisciplinariedad, ¿no? De que ya dejemos de lado las segmentaciones que han generado las diferentes disciplinas y seamos capaces de tener una mirada universal, ¿no? O sea, como que absoluta, así más filosófica e integral. Y eso, por lo tanto, es todavía más complejo que la transdisciplinariedad. Ahora, sí tenemos que estar muy conscientes de que la comunicación, al ser un fenómeno, un hecho social, necesita imprescindiblemente de otros acercamientos disciplinarios para su entendimiento. Por eso, por ejemplo, en el tema que yo hago de las teorías de la comunicación, que las clasifico en matrices, abordajes y enfoques, parto de la sociología. Creo que la mayoría de las teorías de la comunicación se derivan de las teorías sociales generales, o sea, de las grandes teorías sociológicas. Pero estas teorías sociológicas que quieren dar cuenta de todo lo que es la sociedad, o sea, de qué es una sociedad, de cómo se constituye, de cómo participan los seres humanos en la vida social, por qué se guían, qué tipo de relaciones se establecen, todo aquello, eso implica inevitablemente otras dimensiones. No podemos ¿no ves? Sin la economía, no podemos pensarla sin la política, y así sucesivamente. Entonces, estamos casi automáticamente impelidos a ser interdisciplinarios. Lo que sí también hay que cuidar es que
le demos a nuestra entrada al estudio de lo social una perspectiva propia que es la comunicológica. Entonces lo que necesitamos es tener un concepto propio de comunicación, pero o sea, que nos permita ver los procesos de comunicación en la sociedad, no otras cosas, ¿eh? Pero tomando en cuenta todas las otras dimensiones que están relacionadas con ese proceso. Bueno, no sé si algo aclaro en relación a lo que preguntaste, pero puedo decirte eso. Sí, sí, muchas gracias. Creo que también ahí va, ¿no? Que no perdamos de vista el objeto de estudio mismo de la comunicación, ¿no? Y porque a veces siento que también esto de la transdisciplinariedad puede hacer que se divague por dónde vamos a abarcar la comunicación también, ¿no? Pero tener y mantener cierto bagaje teórico también nos ayuda a tener claridad en lo que estudiamos desde la comunicación social. Exactamente. Por eso es fundamental que nosotros, especialistas en comunicación, tengamos una noción clara de lo que es la comunicación. Y vamos a mirar desde ahí que ha pasado muy frecuentemente, igual creo desde mediados de los 80, los estudios culturales han dado el objetivo. Galindo. Alguien creo que se ha venido. Ahora sí, puedes continuar, por favor. Sí, hay el riesgo, entonces, si no, entre comillas, controlamos nuestro propio territorio, este se puede distorsionar. Y entonces todo es comunicación. Hay una gran cantidad de tesis, por ejemplo, en varias de nuestras universidades que hablan de cualquier cosa y las hacen pasar como temas de comunicación. Y tampoco podemos llegar a eso, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, yo pienso que la comunicación sí es un campo de conocimiento que tiene un objeto de estudio que lo podemos delimitar. A partir de ese objeto podemos teorizar y por lo tanto no podemos involucrarnos en otras áreas. No sé, por ejemplo, a ver, si digo un tema, las consecuencias económicas de la crisis que trajo la pandemia del coronavirus en los periódicos cochabambinos. En realidad, ¿qué cosa estoy estudiando? No estoy estudiando algo de comunicación exactamente, sino sería algo de la economía, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que abrir mis márgenes y seguir diciendo que estoy en la comunicación? Ahora, esto no debe entrar en conflicto con otra cuestión que sí es muy importante. Y Carlos sabe bien cómo se ha ido desenvolviendo, por ejemplo, nuestra ABOIC, ¿no? Y lo mismo pasa con la ALAIC, la Asociación Latinoamericana, ¿no?, de Investigadores. No podemos encerrarnos tampoco en nosotros mismos. Necesitamos que especialistas se acerquen a la comunicación para estudiarla, porque eso nos enriquece. Es otra manera de ser interdisciplinaria, ¿no? Pero la única condición, el único requisito es que lo que hagamos es, o sea, estudiar la comunicación, aún mirándola desde otras vertientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Andrea por las consultas, Eric por la réplica. Creo que se toca también un tema que puede ser de interés de algunos quienes nos acompañan, sobre todo estudiantes, profesores de seminario de grado, cuando sale el tema de que no todo trabajo necesariamente es un tema de abordaje comunicacional o tiene un objeto comunicacional, y que en el último tiempo, a título de esta amplitud y capacidad de abarcar la mirada comunicacional, hemos tenido propuestas muy diversas y peculiares en el ámbito de la producción de trabajos de titulación, ¿no? Entonces, sin duda este es un tema que
que no es sencillo. Nicole Rivero me dice que quiere hacer una pregunta. Por favor, adelante, Nicole, activas tu cámara. Eh, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Una consultita nomás, quería hacerle sobre, ha trabajado en varias instituciones, siendo presidente, en varios lugares, quisiera saber si ha habido, digamos, alguna dificultad, ha habido adaptarse, ¿no? Al método que tienen muchos para hacer comunicación, para analizar la comunicación, porque es una, bueno, es una dificultad que al menos yo siento, ¿no? De profesor a profesor, todos tienen un diferente método para analizar este tipo de fenómenos. Quería saber si usted también ha sentido eso. Sí, sí, gracias por el tema. La comunicación, como creo que todas las áreas del conocimiento, siempre están caracterizadas por el pluralismo, ¿no? O sea, hay diferentes modos de entender, por ejemplo, la propia comunicación. Esto que decía de las tres corrientes ya nos está dando tres maneras distintas de concebir la comunicación. Y eso nos lleva a maneras distintas de hacer la comunicación o de investigarla o de hacer definiciones estratégicas al respecto. Y, por ejemplo, si uno va a trabajar en una empresa comercial, obviamente van a haber ciertas características distintas de si uno trabaja en una institución estatal, de si uno trabaja en una institución académica. Pero, bueno, eso no es malo, porque tampoco se trata de homogenizar todo, de uniformarlo, de que todos piensen de la misma manera, sino que hay que recuperar, yo creo, lo positivo que puede haber en cada una de esas perspectivas. Pero con el intento, me parece, recuperando algún principio clave latinoamericano, recuperando la idea de la humanidad. La comunicación es fundamentalmente humana, entonces todo aquel proceso que más bien quiera convertir al otro en alguien descartable, eh, no debiéramos considerarlo, no debiéramos asumirlo y ahí sí debiéramos entrar en la discusión donde haga falta en la pugna. Okay. Muchas gracias. Gracias, Nico, por la consulta. Tenemos también la solicitud de Pedro Luis y después de Pablo Bustamante. Adelante, por favor, Pedro. Bien, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, la pregunta, quiero retomar una idea que lanzó Eric en la conversación, era justamente este tema de que no podemos iniciar una investigación si no aplicamos teoría, ¿no? Si no elegimos un aspecto, un marco teórico que nos permita abordar una investigación. Y la verdad es que cuando nosotros trabajamos en las tesis en comunicación, a muchos estudiantes les cuesta identificar un marco teórico adecuado para iniciar la investigación. Entonces, mi consulta va más o menos en este sentido de lo que estamos viviendo actualmente. Si bien ahora se han roto todos nuestros esquemas de trabajo, de estudio, eh, nuestras formas de convivencia diaria que tenemos habitualmente por esto de la pandemia, Eric, desde tu punto de vista, ¿crees que sea necesario o crees que las teorías actuales que contamos en comunicación todavía son útiles, si vale el término entre comillas, para investigar los temas actuales que se están presentando? ¿O es necesario, a partir de estas nuevas experiencias, generar nuevas teorías que nos permitan comprender el mundo actual? Gracias, Eric. Hola Pedro, gusto de saludarte a la distancia y después de varios años creo. Me parece que, a ver, podríamos diferenciar al menos dos planos, ¿no? En un plano más abstracto, hay unos elementos teóricos
que son un poco, digo un poco, tampoco es algo absoluto, un poco transhistóricos, o sea, que pueden ser de larga duración, para ponerlo en otras palabras. Entonces, las teorías no se van a morir, no se van a morir de un día para el otro, ¿no? Porque las teorías tienen unos principios articuladores. Por ejemplo, la noción de comunicación que se tiene en las teorías pragmáticas, digamos, esa está ahí y ha de seguir. O la noción que se puede tener desde una perspectiva crítica, está ahí y ha de seguir. Pero además de eso, sí necesitamos, por supuesto, bajar a tierra, ¿no? Cuando hacemos estudios concretos sobre fenómenos concretos. Y los marcos teóricos, por ejemplo, en los casos de las tesis, son eso. Son unas teorías que desarrollamos concreta, específicamente para nuestro objeto de estudio. Pero esas teorías específicas siempre van a recurrir a algo de esos principios articuladores de las teorías matriciales, ¿no? De las teorías más generales, más abarcadoras. Pero en muchos casos, como por ejemplo ahora, es un buen ejemplo lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Van a demandarnos los objetos que vayamos a estudiar, nuevas aproximaciones conceptuales, porque probablemente las teorías más grandes o que ya están desarrolladas no han llegado a pensar, porque obviamente los fenómenos no existían cuando fueron desarrolladas, ¿no? No han llegado a pensar hoy. Y en una tesis lo que tenemos que hacer es teorizar sobre lo que específicamente estamos examinando. ¿Cómo estructuramos, creo, un marco teórico? Si sirve como una pista muy rápida. Todos nosotros, para empezar, siempre vamos a usar conceptos. Cuando definimos nuestro tema de investigación, estamos usando algunos conceptos. Lo que sea que digamos, ¿no? Si yo pongo la recepción televisiva de los niños de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Ahí recepción televisiva es un concepto. Y es ese concepto el que debiera servirme centralmente para estructurar mi marco teórico para ese asunto, ¿no ven? Entonces, si voy a hablar de las aplicaciones informáticas para la educación a distancia, no sé qué, ahí estoy usando unos conceptos y en función de eso voy a trabajar mi marco teórico específico, pero indudablemente esos conceptos van a tener siempre relación con unas teorías más grandes, mayores, las que les sirven de paraguas. Pero también una última cosa, digo, sobre esto, en el mediano y en el largo plazo, las teorías pueden ir siendo superadas, ¿no? Pueden irse transformando, pueden en algunos casos ir siendo descartadas, pero eso es más bien procesual. Entonces tenemos una base teórica, aplicamos eso, pero desarrollamos teorías propias también en el camino de la investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Tenemos dos consultas. Primero Pablo Bustamante, después Alison. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás, Eric? De tanto. Una pregunta que yo tenía es, al leer tu texto, ¿no? Que nos pasó Carlos, veo que es como una especie de visión latinoamericana de tu clásico ya del 2004, ¿no? Del de abordajes y periodos, de la teorías de la comunicación, ¿no? Eh, pero también he visto mucho uso de este texto y de este libro, el de abordajes y periodos, con una manera muy castrante y sesgadora de la teoría, ¿no? O sea, tú presentas un par de cuadros que veo, o sea, por el texto, leyendo el texto, veo que no es la intención decir que se limita a eso y no hay otras variantes, pero he visto muchos docentes, por ejemplo, en varias universidades, que les dicen, elijan un cuadrito, una casilla y aquí están los autores, ¿no? ¿Cómo ves eso? O sea, tú desde ser el autor de este texto, o sea, ¿qué opinas y qué piensas de eso? ¿Y qué recomendarías en relación con esta mirada latinoamericana
latinoamericana que planteas en este tu nuevo texto, ¿no? Donde también planteas un poco los abordajes que se tienen, las visiones que se tienen, eh, y cómo afrontar ese fenómeno que se ha dado, ¿no? Y que probablemente tú también lo has visto, ¿no? De agarrar el cuadro y segmentarlo como algo que es una camisa de fuerza, ¿no? Así es. Bueno, hola Pablo. Es verdad lo que dices. He podido vivir de cerca. La propuesta que en el libro de abordajes sobre la teoría de la comunicación tenía que ver con posibilitar a los estudiantes y también a profesores una opción para que puedan ordenarse un poco. Yo digo, ordenar la cabeza. Cuando nos acercamos a los libros de teorías de la comunicación que usualmente están en nuestras bibliotecas, también en la web podemos encontrar una buena cantidad de esos materiales. Lo que normalmente encontramos es una presentación caótica de esas teorías. Hay, a ver, hay un colega mexicano, se llama Carlos Vidales, que en algún momento ha hecho un recuento, por ejemplo, de los conceptos que aparecen sobre comunicación en los libros más usualmente trabajados en las carreras universitarias y ha encontrado cerca de 650 conceptos distintos. Si hacemos algo semejante con las teorías, vamos a encontrarnos alrededor de 80 o 90 teorías que son presentadas por los diferentes autores. Algunas teorías, siendo las mismas, aparecen con nombres distintos, o cuando son clasificadas las organizan sin unos parámetros claros. En esto entra, por ejemplo, la discusión sobre las escuelas también, ¿no? Hay quienes hablan de la escuela de Toronto, de la escuela latinoamericana, qué sé yo. Y entonces, cuando un estudiante llega a ese tipo de materiales, y no solo un estudiante, cuando un profesor no suficientemente informado hace lo mismo, se extravía, se confunde. Y esa es una de las razones, por ejemplo, para que cuando lleguemos a la tesis no sepamos por dónde entrar a trabajar un marco teórico. Y bueno, el planteamiento que yo hice en el libro era el de ofrecer un criterio de ordenamiento de estas teorías. Entonces, por eso es que agrupo las teorías en función de su procedencia, en función de quién es su madre, ¿no? De ahí viene la idea de la matriz teórica. Y eso creo que permite clasificar, agrupar, organizar las múltiples teorías que hay sin que estén todas ahí registradas y también hacer una rápida síntesis de cuáles son al final las teorías más delimitadas que están siendo utilizadas dentro de cada uno de los grandes modos de estructurar el conocimiento de la realidad social, que serían las matrices teóricas. Estoy hablando más de matrices que de paradigmas, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también hay otra discusión. Paradigma es un concepto más polisémico, nos sirve para muchas cosas y también en varios casos genera confusiones. Pero es verdad lo que tú apuntabas porque no solo profesores, sino también alumnos han agarrado la tabla, abordajes y los enfoques y han pensado que ahí está dicha toda la verdad, ¿no? Y entonces hay que tomar una definición por un abordaje y dentro de un abordaje por un enfoque concreto y por lo tanto con algunos de los autores que están ahí citados como que son referenciales, pero que tampoco son los únicos que han trabajado ideas en ese sentido. Y si se aplica esto de esa manera, bueno, vamos a tener una camisa de fuerza
que va a ser limitativa del pensamiento. Yo creo que este uso, tendría que ser un uso perverso, digamos, de la tabla, ¿no? Se debe, me parece, a la comodidad que pueden tener algunos docentes, para no decir la flojera, ¿no? De trabajar un poco más en indagaciones ampliatorias, ¿no ve? En una reflexión más personal sobre cada una de estas cuestiones. Y en el caso de los estudiantes, además de que también puede tener que ver con lo mismo, con esta comunidad, puede tener que ver con la falta de orientación, ¿no? Y eso es atribuible de nuevo a los docentes. En todo caso, yo creo que como lo llamé en su momento, este mapa de los mapas teóricos es bastante útil porque eh, deslinda un territorio que de otra manera se te presenta totalmente difuso, caótico, y te puede servir como orientación. En esa misma lógica es que desagregado lo que se pueden considerar los enfoques teóricos latinoamericanos, ¿no? Los nombres, cabe aclarar, ¿no? Los nombres que tienen estos enfoques en el artículo y en el propio libro no necesariamente son nombres dados por los autores, son algunas denominaciones que he puesto yo mismo, ¿no? Para eh, definirlos en una clasificación determinada. Pero todo eso es una propuesta que te puede permitir organizar un poco más la cuestión de las teorías de civilización. Ok, gracias, Eric, también por la consulta. A continuación, Alison, le recuerdo activar su cámara cuando tome la palabra. ¿Se me escucha? Buenos días. Ya. Adelante. Soy estudiante de la Universidad Católica y estoy en lo que es la sociedad científica. Y como objetivo, nosotros, como un gran objetivo que tenemos ahora es poder desarrollar un cuadernillo acerca del objeto de la comunicación. Entonces sería un gran aporte a esto al preguntarle a usted cuál cree en todo su recorrido cuál ha sido cuál es el objeto de estudio de la comunicación. Esa sería mi pregunta. Muy bien. Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahí hay una discusión. Bueno, yo tengo una posición, está ya señalada en el propio librito de los abordajes. No sé si lo han. A ver, a ver, esta es la versión inicial, pero también pueden encontrar en la web esta versión está disponible. ¿Cuál es el objeto para mí de la comunicación? Es el proceso de la comunicación, ¿sí? En investigación tenemos dos tipos de objetos, ¿no? Hay un objeto que es teórico, conceptual, abstracto, es la idea, ¿no? del objeto. Y hay muchos objetos empíricos. Entonces, el proceso de la comunicación es el objeto teórico, porque es el concepto. Una definición así muy rápida, comprimida que puedo dar de ese proceso es que la comunicación es el proceso social intencional de interrelación significante, ¿eh? O sea, es un proceso, es siempre social, luego es intencional porque no se comunica por descuido, sin querer. Para que haya comunicación, o sea, para que haya entendimiento, tiene que haber intención, ¿sí? Y luego, eh, ¿cuál es la característica básica de este proceso? Es que es de
de relación o de interrelación. Yo escribo esto, la palabra inter, entre paréntesis, seguida de relación, para que tenga doble significación, ¿no ven? La comunicación es relación, pero idealmente debe ser interrelación. ¿Y qué clase de relación o interrelación es? Significante. O sea, ¿por qué significante? Porque primero usamos siempre signos para establecer esa relación o esa interrelación. Y segundo, porque gracias a eso producimos significados. Entonces, con esa idea de comunicación, yo puedo acercarme a la vida real y observar aquello donde haya eso, o sea, aquello donde se esté dando ese proceso con esas características. Y eso que yo vaya a observar en la vida real va a ser mi objeto empírico. Entonces, si el señor que vende helados en la plaza está anunciando sus productos, yo puedo ver eso como un proceso de relación. Si en la misma plaza veo a dos amigos sentados conversando, puedo encontrar ahí un proceso de comunicación y así sucesivamente. Entonces, lo que necesito es tener un concepto de mi objeto para ser capaz luego de reconocer ese objeto en la realidad. Ahora, esto que acabo de decir, que el objeto es el proceso, es una propuesta de nuevo, ¿no? No es que así tenga que ser de aquí para siempre, o que todos deban aceptarlo, porque hay muchos colegas que, por ejemplo, dicen que el verdadero objeto de estudio de la comunicación son los medios de la comunicación, o sea, las tecnologías al final. Pero yo no sé si eso es cierto, ¿no? O a lo largo de la historia del desarrollo de las teorías y por lo tanto de la investigación comunicacional, han habido igualmente varios autores que han ido identificando distintos elementos del proceso como que fueran el objeto. A ver, si empezamos con Harold Laswell, ¿no? El objeto tendrían que ser los efectos de la comunicación. Si nos vamos donde los semiólogos, tendríamos que pensar en que el objeto son los lenguajes o los significados solamente, ¿sí? Si pensamos tecnológicamente, veríamos que son los medios así como aparatos capaces de hacer codificaciones y decodificaciones de señales y símbolos, ¿no? En los estudios influidos por el culturalismo, tenemos que el objeto es la recepción y el receptor, o la cultura, ¿no? Pero yo creo que ninguno de esos elementos aislados, al final de cuentas, es o hace la comunicación. La comunicación es todo eso, ¿no? Es ese conjunto articulado de elementos. Le pongamos el nombre que le pongamos, no sé si le vamos a llamar emisor y receptor, o comunicador 1 y comunicador 2, o productor y consumidor, o lo que sea. O sea, todo eso que involucra la relación de esos dos polos, más el contexto social siempre, ¿no? Hacen parte del proceso. Y entonces lo que hay que intentar estudiar es el proceso. Y por eso es que necesitamos también ser interdisciplinarios, porque ese conjunto de elementos no los podemos examinar y comprender solamente a partir de teorías comunicacionales. Bueno, ahí me quedo con esta idea. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. Muy interesantes, son temas recurrentes, pero no por ello menos apasionantes. Siempre generan una motivación para el análisis y la reflexión, hablar sobre el objeto de estudio de la comunicación, así como si en algún momento tocáramos también el tema del método mismo, ¿no? Y la discusión de fondo que está detrás de todo esto es si la comunicación es o no es ciencia, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un recorrido bastante interesante. Creo que estamos ya a tiempo de ir cerrando y no quiero hacerlo sin antes volver a agradecer en primer lugar a Eric por haber
dispuesto de su tiempo, haber aceptado compartir con nosotros en esta mañana. Agradecer a cada uno de los profesores que se han sumado con sus estudiantes de las diferentes asignaturas, a Andrea, a Carola, a Pedro Luis, a Pablo, y sobre todo agradecer a los estudiantes, ¿no? Por el interés, la motivación, más allá de cómo haya nacido esa motivación. Pero siempre hay un motivo por el cual participamos de ciertos espacios que son los que nos despiertan ideas, que nos dejan pensando, y espero que esta mañana con esta tertulia algo de esto haya sucedido en cada uno de ustedes. Yo simplemente quiero ratificar o recordar que estamos trabajando en esta iniciativa de las tertulias a partir de la celebración de los 30 años de la universidad, de la carrera aquí en la Universidad en Cochabamba. La carrera de comunicación cumple 30 años y una forma de sumarnos a esta celebración pues es la organización de estas tertulias. Dicho esto, dejarte a ti, Eric, tal vez para que hagas una despedida, y una vez más, muchísimas gracias a todos y a ti especialmente. Gracias, Carlos. Sí, primero de nuevo, mi reconocimiento por la invitación, una felicitación por la iniciativa. Creo que es muy pertinente este tipo de encuentros, más ahora, ¿no?, que estamos forzados a distanciarnos un poco. Y me alegra mucho que la carrera en la Católica de Cochabamba esté consolidándose, haya llegado a este momento. 30 años son toda una vida. Ahí le mando un abrazo especial a Fernando, que lo veo conectado. Fernando es el propiciador, es el culpable de todo esto, ¿no? Ahí en Cochabamba. Y tiene que ser por eso reconocido. Sigue trabajando, sigue en la lucha. Seguramente va a continuar por mucho tiempo orientándonos. Él también fue profesor mío. Fernando fue quien me acercó por primera vez a las teorías de la comunicación. También es culpable de eso, ¿no? Y le agradezco mucho. Entonces, felicidades a todos ustedes, a la carrera. Yo creo, voy a decir algo que de verdad pienso y lo he dicho en varios lugares. Yo creo que la carrera de la Católica de Cochabamba es la mejor de las carreras de comunicación de la Católica Boliviana. Y tienen que continuar siendo así referencia. Y dos cositas más, a los chicos, chicas especialmente, no se vayan a correr nunca de las teorías. Las teorías son un desafío, pero son un desafío que nos puede construir, ¿sí? En muchos casos he oído, por ejemplo, decir, o más bien quejarse a estudiantes, dicen, de distintas carreras, ¿no? Dicen, nuestra carrera es muy teórica. Bueno, esa es una clara demanda de que quieren tener más ejercicios prácticos. Pero quienes se quejan de esa manera están diciendo, creo, una falsedad, ¿no? Porque si nuestras carreras fueran teóricas, creo que Bolivia estaría siendo el puntal conocimiento en este campo. No es verdad que estamos produciendo teoría, lamentablemente, y ese es el desafío, ¿no? Tenemos que hacer teoría, y hacer esta teoría desde el punto de vista latinoamericano creo que es el otro desafío. Yo quisiera que se quedaran con eso, ¿no? Con una invitación a zambullirse en la teoría, y con otra invitación a sentirse cada vez más latinoamericano. Creo que nos da una identidad histórica, una identidad cultural, una identidad política también. Y de la comunicación podemos hacer mucho por. Muchas gracias a todos y hasta otro momento. Muchísimas gracias, Eric. Realmente honrados con el reconocimiento que nos haces. Lo tomamos con la humildad que corresponde, el compromiso de seguir trabajando en construir esta comunidad de comunicadores, comunicólogos acá en Cochabamba, pero que nos sentimos parte de todo lo que se propone y se trabaja
con mucho compromiso a nivel nacional, a través de la BOIC y otras instituciones que están empujando este asunto de conformar una sociedad, una comunidad académica de la comunicación en Bolivia. Una vez más, agradecido. Mencionar que hemos registrado la tertulia y como está dentro de la planificación por los festejos de los 30 años, haremos un compendio de todas las tertulias. Tuvimos una anterior con el profesor Washington Uranga, ahora con Eric Torrico. En esta misma semana tendremos otra con el profesor Julio Benavides de Colombia, la próxima semana con Adalid Contreras, la subsiguiente con René Ceballos y también con Jorge Bonilla, que tenemos una agenda muy prometedora y retadora. Una vez más, Eric, muchas gracias y gracias a todos por su presencia.